David Alfaro Siqueiros es una de las figuras más destacadas en el ámbito cultural, artístico e histórico de nuestro país. El día 28 de octubre de este año, sus obras han sido declaradas Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México. El acervo del pintor muralista David Alfaro Siqueiros es por demás significativo. Su obra refleja episodios de la vida artístico-social de nuestro México. Es originario de Ciudad Camargo, Chihuahua. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y en 1914, a los 16 años, se enlistó para luchar en la Revolución a las órdenes de Venustiano Carranza, en contra del gobierno de Victoriano Huerta. Por su actividad política y sindical estuvo preso en varias ocasiones. Él creía firmemente en que el progreso del arte acompaña al de la humanidad hacia formas superiores de la civilización y la cultura. Su verdadero nombre era José de Jesús Alfaro Siqueiros. Muchos dicen que decidió cambiarse el nombre a David porque así suele llamarlo su esposa. Nació en la Ciudad de México el 29 de diciembre de 1896 y fue el primer pintor mexicano que también fue militar. Una vez que Huerta fue derrotado, participó en la lucha postrevolucionaria, viajando a lo largo y ancho del país, experiencia que lo acercó a los problemas de los trabajadores y los campesinos de escasos recursos. Esto le permitió poder plasmar en sus murales un México más realista y con una amplia visión de lo que sucedía en las clases pobres del país. En 1918, el artista organizó el Congreso de Artistas Soldados y al año siguiente viajó a España como becario, y en Barcelona en 1921 publicó la revista Vida Americana, en cuyo primer número incluyó 3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación. Siqueiros reinició su trayectoria artística en los años 30, pero fue la militancia ideológica la que determinó el rumbo de su vida. Así, en 1930, tras pasar varios meses en la cárcel por su participación en la manifestación del 1 de mayo, Siqueiros fue mandado al exilio interior en Taxco. En 1936 volvió a luchar, esta vez en la Guerra Civil Española al lado del ejército republicano. De 1940 a 1944 estuvo desterrado en Chile por su participación en el asesinato de Trotsky y en 1960 fue encarcelado de nuevo acusado de promover la disolución social. El gobierno mexicano sentenció a Siqueiros a 8 años de prisión por organizar disturbios estudiantiles de extrema izquierda 2 años antes. El artista fue indultado en 1964. Cuando salió de la cárcel, 4 años después, llevaba consigo las ideas de la que sería su última obra, Marcha de la Humanidad en América Latina hacia el Cosmos. Su obra se caracterizó por el dinamismo y la movilidad compositiva, así como por una búsqueda de efectos dramáticos mediante el uso de la luz y el tratamiento escultural de las figuras y los fondos. Siqueiros se caracterizó por reunir diferentes técnicas pictóricas y la más moderna tecnología. En 1936 impartió en un taller experimental de arte en Nueva York, donde tuvo discípulos de la talla de Jackson Pollock. Es reconocida la influencia de Siqueiros en los artistas estadounidenses Philip Guston, Robert Motherwell y Jackson Pollock, considerados los gigantes del arte moderno estadounidense. Tienen en común que durante los años 30 sintieron especial atención por Diego Rivera, José Clemente Orozco y Siqueiros. Podemos afirmar que las obras más monumentales son Marcha de la Humanidad de 1971, realizada después de su salida de la cárcel, que decora las paredes del Hotel de México y que ocupa una superficie de 4.600 metros cuadrados de paneles articulados, y del Porfirismo a la Revolución de 4.500 metros cuadrados en el Museo de Historia Nacional de la Ciudad de México. Siqueiros pensaba que si la pintura estaba destinada a generar el cambio, entonces debía hablar el lenguaje de su tiempo. Logró trascender a través del uso de la perspectiva, donde el espectador puede sentir que el personaje sale del mural y extiende sus manos para alcanzarlo. El artista describe escenas específicas, intensas, con personajes significativos. Siqueiros falleció hace 40 años, un 6 de enero de 1974 en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, luego de padecer cáncer.